información que espero se les haga útil en esta época que viene. Bueno, no, felices, sí, muchas gracias Enrique y bueno, nada, te dejo aquí pues con el público, creo que de pronto como somos latinos habrá personas que se estarán metiendo en el chat, entonces igual, pero para las personas que se conectaron a tiempo, pues creo que es importante que empecemos a tiempo también, entonces, bueno, no, adelante y mil gracias de que estés aquí con nosotros. Gracias, Rosario, muchas gracias. Pues una vez más, buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia en esta tarde. Espero que la información que les voy a brindar dentro de poco pues les sea de uso para esta época que vamos a entrar de las declaraciones de impuestos. Es un tema que pues ha cambiado mucho a través de los años, como Rosario les mencionaba. Yo empecé mi experiencia como un programa de voluntarios con la oficina de tax y después de eso pues estudié mis estudios terminé mis estudios formales y pues mi experiencia siguió en el sector corporativo y pues hace 15 años atrás estoy como practicando independientemente. Pero les voy a compartir las slides, la información que tengo que he preparado acerca de las declaraciones de impuestos. Espero que pues las puedan ver bien en la pantalla. Pues vamos a empezar con ¿qué es una declaración de impuestos? ¿Dónde podemos ver la pantalla, Enrique? ¿Ya la compartiste? Sí. Vamos a ver. Vamos a darle otra vez. Okay. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ya, listo, perfecto. Ahí ya estamos viendo. Okay. Mil gracias. Perfecto. Entonces, pues empezamos con la pregunta, ¿qué es una declaración de impuestos? Pues la declaración de impuestos en términos pues de una manera que podamos todos entender, es un proceso en el que cada ciudadano reporta sus ingresos y gastos relacionados con el trabajo o con su profesión. El año fiscal corre de julio a junio y es un poco diferente al año fiscal, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Canadá o Inglaterra. El proceso de reportar los ingresos, si tú trabajas con un tax file number, es automático porque el empleador reporta a la oficina del tax sus pagos de nómina en tiempo real. Y ahí va toda la información financiera acerca de cada pago. En realidad, pues el ajuste el ajuste final del año tiene que ver más con los gastos que con los ingresos. Por ejemplo, si tú has pagado tax, pues puedes obtener una devolución dependiendo del nivel de reclamos que se hacen en contra de lo que tú has ganado. Eso se puede hacer si tú trabajas con Tax File Number o con ABN también. Pero esto nos lleva a otra pregunta también. ¿Quién paga?
Enrique, hola, espérate un momentico que no se escucha. Creo que hice algo acá, dame un segundito. ¿Me escu- ¿Ya? Enrique, ¿me escuchas? No, no te escuchamos. Enrique, no, espérame un momento. Leo, aló. Enrique, ¿tú puedes activar tu micrófono? Mira a ver si puedes activar tu micrófono, porfa. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora me escuchan? Perdón, sí, ahorita te escuchamos, qué pena. Es que había mucho ruido de fondo y colocamos a todos en mute. Entonces, por error también te colocamos a ti en mute. Qué pena, Enrique. Ah, Pues, no, no hay problema, Rosario. Pues vamos a empezar un poquito más atrás. Empezamos desde ahí, quizás. ¿Pueden ver la pantalla? tienes que compartirle nuevamente, yo creo, la pantalla. Ok. Listo, ya. Ahí ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Pues vamos a empezar otra vez. Pues la declaración de impuestos es un proceso anual y pues donde cada ciudadano reporta sus ingresos y gastos relacionados con su trabajo o profesión. Es importante tomar en cuenta que el año fiscal corre de julio a junio y es diferente a la manera en la que el año fiscal en otros países corre. Por ejemplo, en Inglaterra, los Estados Unidos o en Canadá corre generalmente de enero a diciembre. El proceso de reportar los ingresos es automático si tú trabajas con tu tax file number, porque cada empleador reporta directamente a la oficina del tax todos los pagos que ellos hacen de su nómina en tiempo real. El ajuste del año, en este caso, tiene que ver más con los gastos que tú tienes para poder hacer ese trabajo. Y pues eso puede resultar en una devolución dependiendo del nivel de los reclamos que se hacen al final del año. Pues, ¿quién paga el tax? Pues toda persona que requiere un tax file number o trabaja con ABN
pues esencialmente tiene que reportar cuánto es lo que ellos tienen que pagar de impuestos en cada año fiscal. Si tú trabajas con el número de tax, el empleador paga el impuesto directamente desde tu salario. Pero si tú trabajas con ABN o el Australian Business Number, pues es la responsabilidad de cada uno de los usuarios contabilizar sus propios impuestos. Una ventaja del sistema de aquí de Australia es que si tus ingresos no llegan a la cantidad mínima para pagar tax, pues disminuye el nivel de administración que hay. Pero siempre se tiene que avisar a la oficina del tax la razón por la cual tú no entregas el formulario de tax. Me han llegado varios clientes en el pasado en el que me han dicho de que pues en el primer año que ellos empezaron a trabajar no entregaron el formulario de tax porque pensaron de que si era el primer año pues no lo tenían que hacer, o pensaron de que como ellos pues no llegaron a la cantidad mínima para pagar tax pues no lo tenían que hacer. Pues lastimosamente la oficina del tax a veces pone como manchas negras los récords de las personas cuando eso no pasa, y a veces pues llegan a poner multas o intereses si uno no completa, o sea, no termina ese paso. Entonces es fácil pues avisar a la oficina del tax con una llamada telefónica o a través de la app que les voy a enseñar un poquito más adelante, y decirles de que pues no es necesario que entreguen un formulario de tax porque no han llegado a la cantidad mínima y la razón es X. Pero es necesario avisarles de que no hay necesidad de entregar un formulario de tax. También si más adelante ustedes quieren cambiar el tipo de visa que tienen o quieren extender su visa, es necesario estar al día con todos estos reportes de impuestos, porque si no lo hacen es una mancha negra que aparece en contra de su información, y pues una de las condiciones que el Departamento de Inmigración pone para poder extender las visas o cambiar el tipo de visa que uno tiene es que uno esté al día con todas sus obligaciones como ciudadano australiano, incluyendo pues lo que uno tiene que hacer con lo del tax. Así es que es importante tenerlo en cuenta porque puede tener otras ramificaciones en el futuro. Pues, ¿cómo es que trabajan las declaraciones de impuestos? Pues la manera en la que se paga menos tax en este país es como residente australiano para propósito del tax. Esto es muy diferente a lo que el Departamento de Inmigración aplica con los trámites de visas, por ejemplo. Para poder hacer una declaración de impuestos, también pues es necesario guardar todos los recibos que uno tiene acerca de los gastos que se han hecho durante el año fiscal para el tipo de trabajo que uno hace. Y es necesario recordar que sin recibos pues no se puede hacer ningún reclamo en contra de esos impuestos. La ley dice que estos recibos se tienen que guardar por un periodo de 5 años después de que el formulario de tax sea entregado. Pero para poder incluir estos recibos en tu declaración de impuestos, tiene que haber una conexión directa entre el gasto que tú haces y el reclamo en el formulario de tax. Pues, ¿qué tipo de gastos son los que se pueden reclamar? Pues si hay una conexión directa, una conexión, por ejemplo, entre si tú trabajas en la industria de cleaning, pues si tú tienes que comprar zapatos de seguridad o botas de seguridad
Si tú trabajas en el sector de construcción, si tú te haces responsable por los costos de tu white card, o si tú tienes que llevar tu propio equipo para hacer el trabajo, por ejemplo, si trabajas en el sector de demolición, en el sector en el sector constructero, pues también se puede, todos esos gastos se pueden hacer. El requisito es que haya una conexión directa entre el gasto y el trabajo que tú haces. Otros gastos, digamos, de diario, así como, por ejemplo, ropa particular o zapatos deportivos para poder ir a trabajar, o el transporte desde la vivienda hasta el trabajo y de regreso para la casa, o, digamos, gastos de teléfono móvil que no tienen que ver, digamos, con el trabajo que tú haces, pues no se pueden reclamar. En términos de transporte, digamos, si tú tienes dos trabajos y tú sales de un trabajo para otro trabajo, entonces como esa relación ya cambia, ese tipo de gastos sí se puede reclamar. Y, por ejemplo, si tú ocupas transporte público, pues el costo de la MyKey es lo que se puede usar, pero tenemos que hacer un reclamo basándonos en el porcentaje de del costo de ir del primer trabajo al segundo trabajo y del segundo trabajo de regreso a la casa. O sea, que si digamos que el costo del día son $10 por día, no podemos reclamar los $10 enteros, sino que tenemos que hacer una aproximación de el número de viajes que tú haces en relación a los viajes totales durante la semana. También, si tus estudios están relacionados directamente con tu trabajo, el costo de los estudios se pueden reclamar. Un ejemplo es, digamos, si tú estás estudiando, digamos, un curso de educación y trabajas, digamos, con una escuela primaria o un centro de educación para niños, como hay una relación entre el trabajo que tú haces y el curso que tú ejercitas, pues el costo del curso se puede hacer como reclamo contra los impuestos. El requisito es lo mismo, tienes que guardar las facturas de los pagos que se hacen. Y en términos de gastos de educación, los primeros $250 no se toman en cuenta, pero cualquier cantidad arriba de eso sí se incluye al 100% en el formulario de tax. ¿Cuánto es lo que cada persona paga de tax al año? Pues de la manera en la que el sistema de tax trabaja aquí en Australia es que entre más ganas, es más alto el porcentaje de tax. También una de las ventajas que el sistema de aquí tiene es que los primeros $18,200 no se paga ningún tax en esa cantidad. Eso es si tú has hecho una declaración de tax o has pedido un número de tax como residente australiano para propósitos de tax. También se puede hacer una aplicación para que le den un número de tax a uno como residente extranjero, pero esa aplicación no tiene los mismos beneficios que como hacerla para residente australiano, porque residentes extranjeros pagan el 32.5% en cada dólar de ingreso hasta los 90,000. De los 90,000 en adelante se paga un porcentaje mucho más alto. Pero la mayoría... Perdón, te interrumpo. Hay una pregunta de uno de los estudiantes. ¿Tú prefieres que las preguntas las vamos haciendo a medida que vamos haciendo la presentación o al final? Pues he alocado un tiempo para las preguntas al final de la presentación. Listo.
y pues sí, si quieres nos esperamos hasta el final. Perfecto, listo. Ahí las vamos, yo las voy teniendo en cuenta ahí en el chat. Listo, gracias. Perfecto. La mayoría de tax que se paga es entre los 37,000 y los 90,000 dólares. Ese es donde la mayoría de los usuarios caen en términos de los pagos de impuestos. Pero de la manera en el que el sistema de tax funciona es que entre más ganas, pues es más alto el porcentaje de tax. Si tú empiezas, digamos, un trabajo con IBM y no estás seguro de cuánto es lo que tienes que apartar de tax para pues cubrir el monto cuando el formulario se entrega al final del año, como regla, yo siempre le aconsejo a mis clientes que guarden el 30% de los ingresos. Esto pues sirve como un colchón cómodamente para poder pues estar al día con todos esos gastos, con el pago final del monto del tax. Si no han llegado a la parte donde pues tú tienes que pagar el 30%, pues la diferencia se regresa y se puede dejar para el próximo año o lo ocupas como ahorro después. Pero generalmente el 30% pues ayuda a cubrir la mayoría de esos pagos que hay que hacer. El año fiscal 2020 pues ha sido un año pues muy de mucha incertidumbre para todas las industrias en general, no solamente para la industria, por ejemplo, del transporte aéreo, el sector hotelero, por ejemplo. Hay varias industrias que han sido afectadas y por esa razón la oficina del tax pues va a estar revisando muy detenidamente el tipo de gastos que se reclaman al final del año con cada formulario de tax. Una de las áreas donde ellos van a poner mucha atención, por ejemplo, es el uso de transporte para llegar al trabajo o por si, digamos, para aquellos usuarios que tienen más de un trabajo, pues el transporte va a ser una de las áreas principales que ellos en las que se van a enfocar, porque se supone que no todo el mundo está viajando para diferentes lugares, así como se hacía antes de la pandemia. Entonces, lo que ellos esperan ver es un porcentaje menor al que se ha reclamado en años pasados en diferentes industrias. También está el reclamo del uso de oficinas caseras para poder hacer el trabajo. Esa es una área que tiene mucha atención ahorita porque lo que la oficina del tax dice es de que ellos generalmente dan como un avance de 80 centavos por cada hora de trabajo. Y según las calculaciones que ellos han hecho, han dicho de que esos 80 centavos por cada hora cubren la electricidad, la calefacción y el agua que se puede usar durante un día normal de trabajo. Pero también pues eso presenta problemas para aquellos que han trabajado desde su casa por mucho más tiempo, porque pues los gastos han sido más. Por ejemplo, si tú has trabajado desde julio, pues el gasto va a ser mayor desde que las otras industrias que empezaron a trabajar desde casa desde el mes de marzo. En ese caso, pues lo que la oficina de tax recomienda es que se guarde una como lista de todos los días en la que uno trabaja, por ejemplo, cuál es el horario normal que uno sigue, de qué horas a qué horas. Y si, por ejemplo, si tú tienes que usar tus recursos caseros más durante ciertas épocas del día, porque a veces
más que todo con los planes de internet. El uso durante el día es mucho más caro que el uso durante la noche. O por si hay, por ejemplo, planes que tienen límites de download durante el día también, pues eso impacta el costo que se puede reclamar al final del año. En realidad, pues hay que estar conscientes del impacto que la pandemia ha tenido en cada industria, porque la Oficina del Tax se está preparando mucho con más información cada día para poder revisar bien todos los formularios de tax. A veces uno piensa de que, pues, si solo entregas tu formulario de tax como empleado, pues no llamas tanta atención que digamos como una empresa mediana o grande. Pero eso no es cierto porque lo que dirige el nivel de atención es el nivel total de los gastos en relación a los ingresos que tú reclamas. He tenido en el pasado clientes que han llegado para que les ayude a poder arreglar esos problemas que han tenido con la oficina del tax. Más que todo cuando se ayudan entre amigos a poder pues obtener eh, el mejor resultado para que les den una devolución más grande en términos monetarios. Lo que ha pasado es que pues tenemos que deshacer todo lo que se ha hecho y volverlo a hacer en una manera que sigue los puntos que la ley propone y de esa manera pues darle un nivel de confianza a la oficina del tax de que todo se está entregando de acuerdo a lo que la ley dice. Pero en el pasado pues la oficina del tax no se ha limitado a ciertas profesiones o ciertos trabajos, lo que los ha puesto, digamos, en atención es lo que se reclama en proporción a los ingresos que uno obtiene. Y eso es lo que usan primeramente ellos para poder seguir con sus investigaciones. Pero igual, estudiantes o funcionarios del gobierno o aquellos que tienen sus empresas pequeñas, todos son, pues al final del día, sujetos al mismo proceso de investigación. Entonces es necesario, pues, llevar las cosas de acuerdo a lo que la ley dice, pero también, pues, aplicarla en una manera en que, pues, uno no quede en desventaja. Y ahí es donde, pues, los agentes registrados de tax entramos para asesorar y asistir a los clientes para poder obtener una mejor devolución, pero siempre de acuerdo a lo que la ley nos dice. ¿Cómo podemos preparar nuestras declaraciones de impuestos? Pues hay dos maneras. La primera manera es sin ningún costo para el usuario. Para poder hacer eso, tienes que abrir una cuenta de MyGov y seguir los pasos que está en la aplicación. Es la pantalla del teléfono que está a la izquierda. Para poder hacer el formulario de tax a través de la aplicación de MyGov no hay ningún costo, pero hay acceso restringido. Por ejemplo, si tú trabajas con IBM y tú trabajas como sole trader, no hay muchas áreas en las que se puedan hacer reclamos de gastos en el trabajo. Entonces, si tú haces el tipo de trabajo en el que no eres responsable por muchos gastos, pues eso queda súper bien. Pero si tú tienes el tipo de trabajo en el que tú tienes que hacer ciertos gastos, así como por ejemplo uso de teléfono móvil, porque tienes que estar atento a lo que tu jefe o la empresa requiere de ti. Por ejemplo, si tú trabajas como un rosta también y tienes que estar atento a ver si hay algún cambio, pues hay gastos que son necesarios correr con ellos, pues este tipo de aplicación no va a ser la mejor opción para poder reclamar todos estos costos.
Un punto muy importante es que tus datos para ingresar a tu cuenta personal de MyGov nunca tienen que ser compartidos con ninguna otra persona bajo ninguna circunstancia. En la oficina del tax he escuchado varios casos en los que hay personas que se dicen llamar agentes de tax que les piden los datos de ingresar a las cuentas de MyGov a todos sus clientes. Eso es ilegal y no es de acuerdo a lo que la ley pone. Así es que tengan mucho cuidado, nunca compartan sus datos con nadie porque igual el número de tax solo tienen que saber tú y tu empleador, nadie más. Porque esos dígitos tienen información muy personal que si caen en las manos equivocadas, pues te pueden perjudicar por mucho tiempo en el futuro. La otra opción para poder hacer el formulario de tax es adquiriendo la experiencia y los servicios de un agente registrado de tax. Para revisar si alguien es un agente registrado de tax en realidad, pues puedes ir a la página web del tpb.gov.au. Hay una sección donde tú buscas por agentes registrados de tax y para ver si en realidad pues ellos tienen los credenciales para poder asesorar a personas en asuntos de tax. Por ejemplo, si ustedes van a esa página web y ponen mi nombre, Enrique Ortiz, van a ver de que ahí aparecen mis datos de la oficina. Pero si ustedes ponen el nombre de alguien y no aparece, pues es una seña que esa persona que les ha ofrecido servicios no está acreditado como se supone que tienen que hacer. Si ustedes buscan los servicios de un agente de tax, pues no va a haber límite en términos de los servicios que ellos les pueden dar. Cualquier materia que tenga que ver con tax, pues nosotros podemos tratar. Y el costo de los honorarios son deducibles en el formulario de tax del próximo año. O sea que los costos pues nunca se desperdician, nunca salen sin contestarse porque siempre los puedes incluir en el formulario de tax del siguiente año. También es importante ver de que con los agentes de tax, pues nosotros podemos obtener un tiempo extra para entregar el formulario de tax, que normalmente el usuario normal no tiene acceso a ese tiempo extra. ¿Cuándo es la fecha límite para poder entregar un formulario de tax? La fecha límite es el 30 de octubre de cada año. El año fiscal empieza el 1 de julio, pero generalmente los empleadores no proveen la información necesaria para poder empezar el proceso hasta el 15 de julio. Y ahora con todos los pasos adicionales que se tienen que seguir por el periodo de la pandemia, pues la oficina del tax dice de que el formulario de tax no se va a empezar hasta finales de julio. Entonces, esencialmente hay entre 3 y 4 meses para completar el formulario, estar al día y estar pues en paz con lo que la ley de Australia dice. De la otra manera en la que nosotros, los agentes registrados de tax, podemos ayudarles a nuestros clientes es en obtener tiempo extra para poder hacer el monto final del tax, para poder pagarlo y obtener tiempo libre de intereses y otros cargos que normalmente se aplican si uno hace el proceso solo. Por ejemplo, si tú trabajas con ABN y pues lastimosamente no has podido guardar suficiente para cubrir el monto de tax, depende de cuándo el cliente me llegue, yo puedo obtener entre 6 y 9 meses libres de intereses
y libre de otros cargos para poder darles tiempo y reunir ese dinero. Después de esos 6 o 9 meses, uno puede entrar en un plan de pago con la oficina del tax para liquidar ese monto final de tax. Pero ese es un servicio que solo los agentes registrados de tax pueden obtener. ¿Cuáles son los costos de poder hacer todos estos formularios? Pues los precios que están aquí han sido pues hechos especialmente para nuestros amigos de Latin Advisor, y los honorarios de tax empiezan desde $110 por formulario por cada año. Si tú trabajas con ABN, el costo empieza desde 165 años por formulario por cada año. La razón por la que hay una diferencia de costo entre el formulario con un número de tax y el ABN es porque, como les mencionaba anteriormente, según la ley los mira como empresarios o como microempresarios. Entonces, hay más puntos de administración que se tienen que cumplir con el formulario de tax, y esa es la razón por la que hay un costo más alto para poder entregar ese formulario. También otro servicio que se le ofrece a los clientes es la exención del pago de salud pública. No sé si han escuchado el término de Medicare. Y Medicare es el sistema de salud pública aquí en Australia. Como les mencionaba anteriormente, la mejor manera de pagar tax es siendo residente australiano para propósito de tax. Por eso significa pagar el monto de Medicare también para poder obtener acceso a hospitales y clínicas por si uno cae con alguna enfermedad. Las condiciones de la visa que todos los estudiantes tienen es que ustedes tienen que mantener su propio fondo de salud privada dentro del periodo que ustedes están aquí en Australia. Entonces, no es necesario pagar un segundo monto de tax para cubrir el sistema de salud pública, porque ustedes tienen una póliza de seguro privado. Entonces, para pedir esa extensión, hay un formulario que se tiene que llenar aparte, que se lleva a la oficina de Medicare, y ellos tienen sus propios requisitos y información que se tiene que presentar a la misma vez. Y lo que ese formulario hace es que le avisa a la oficina del tax que ustedes no tienen que pagar ningún monto adicional por salud pública. De otra manera, si uno no les avisa a través de ese formulario, siempre les van a estar cobrando por algo que no van a ocupar. Y también hay otros costos que, pues, dependiendo de la situación en la que estén laboral, pues puede ser que se aplique o no. La otra cosa que también se puede aplicar es cuando uno sale de Australia y ya no tiene planes de regresar, es de que toda la superannuation o el fondo de retiro que los empleadores pagan se puede sacar media vez uno esté afuera del país. Para poder hacer eso, hay que llenar otro formulario que se comparte con el Departamento de Migración, y hay cierta información que se incluye acerca del tipo de trabajo que uno hizo, los lugares donde uno trabajó, los datos del fondo de retiro, y pues y al final del día pues se puede sacar toda la plata que le han pagado a uno como parte de su remuneración cuando ustedes estuvieron aquí en Australia. Lo único es que al sacar esa plata del país está sujeta a un tax del 32.5%, y lastimosamente ese tax no se puede recuperar. Media vez lo cobran, ese tax se pierde y el resto se lo regresan a una cuenta aquí en Australia. Entonces, el proceso para poder efectuar el retiro de la cuenta de superannuation
es un proceso aparte, tiene sus requisitos muy aparte también. Y pues yo les doy asistencia a todos mis clientes con eso también para cuando ya les llega la hora de poder regresar a sus países. Pero si tienen algunas preguntas, pues encantado de poder responderlas y pues poder darles un poco más de información acerca de la inquietud que tengan. Así Sí, es que, Enrique, aquí hay unas preguntitas que están en el chat. ¿sí? Sebastián pregunta, yo creo que ya la respondiste, pero de pronto para que la aclares. El seguro médico estudiantil, o sea, el Overseas Health Cover, ¿se puede poner en la declaración? Esa es la primera pregunta, que yo creo que va relacionada con lo de Medicare Levy. Ok. No, Sebastián, ese costo no se puede reclamar porque es una de las condiciones de la visa. Pero donde sí, pues es importante incluir los datos, es para que el gobierno no te cobre una segunda vez cuando tú entregas tu devolución de tax. Listo. Hay otra pregunta, Enrique, que dice, Mauricio está preguntando, en cuanto a deducciones, si compra un carro para poder realizar su trabajo, ¿puede descontar la depreciación del vehículo o puede deducir el valor de compra? Sí, si tú trabajas, Mauricio, con ABN, sí, se puede deducir el costo al 100% en el año fiscal en el que estamos. Lastimosamente, si tú no trabajas con ABN, si tú trabajas con tu número de tax, lo único que podemos reclamar es un número de kilómetros para poder llegar, por ejemplo, a reuniones con clientes o ir a comprar materiales o hacer cualquier otra diligencia de parte de tu empleador. Pero el costo en sí solo se puede deducir si tú trabajas con ABN y pues es de la mejor manera de poder reducir el tax. Ok, gracias, Enrique. Hay otra pregunta de Carlos que dice, ¿hay un montón de ingresos mínimo a partir del cual se debe pagar impuestos o siempre se debe pagar, independientemente de los ingresos que se tengan? Hay un monto mínimo. Creo que Sí, la pregunta es, ¿hay un monto mínimo de ingresos para poder pagar impuestos o siempre se debe pagar, independientemente de los ingresos que se tengan? sí, mira, el monto mínimo llega cuando tú empiezas a ganar $440 por semana. Desde ese nivel en adelante tú empiezas a pagar impuestos. Y si al final del año los ingresos totales son menos de 18,200, cada pago del tax que tú has hecho te lo regresan al 100%. Ok, gracias. Ahí Sebastián pregunta, ¿se debe pagar si supera los 18,200? Perdón, Rosario, la pregunta otra vez, por favor. Yo creo que es similar a la que acabaste de contestar. Sebastián pregunta que si se deben pagar impuestos si se superan los ingresos de $18,200. Rosy, Sí, perdón, yo creo que Sebastián le respondió eso a Carlos. Ah, ok. ok. Pensé que era una pregunta, perdón. Mauricio pregunta que si utilizo el método de kilometraje recorrido para deducir gastos de gasolina, debo tener soportes. Sí, el soporte es, digamos, una lista de todos los días en los que tú has utilizado el vehículo. Tienes que tener la fecha, el kilometraje al principio, el kilometraje al final, el propósito de cada viaje y el lugar a donde tú fuiste, por ejemplo, de Richmond para Clayton o de Docklands hacia Footscray. En realidad, pues, a dónde es que tú has ido. Pero sí,
Esa lista se tiene que mantener por un periodo de 12 semanas consecutivas para poder reclamar el porcentaje de acuerdo al kilometraje que uno saca. Listo, gracias. Clara pregunta que si siempre se debe declarar con ABN si así gane menos de 18,200. Sí, así es, Clara. Sí, es necesario darle el aviso a la oficina del tax, porque de otra manera, pues puede ser de que ellos estén enviando cartas diciéndote si te ha olvidado entregar el formulario, o peor aún, que quede una mancha negra en contra de tu nombre por si acaso tú quieres extender la visa en el futuro o aplicar para otro tipo de visa. El proceso es relativamente fácil, se puede hacer ya sea por teléfono o por escrito. Y es necesario hacerlo porque de otra manera, pues, no queda mal. Súper. Enrique, yo creo que esta pregunta la hacen mucho los estudiantes, la hizo Clara también. Cuando ellos están llenando el formulario de taxación por primera vez, hay una palabra hay una pregunta que siempre confunde a todos, es que dice que si es residente australiano con propósitos para tax en Australia. Entonces, si son estudiantes, me imagino todos tienen que decir que sí para poder que marquen menos impuestos, ¿cierto? Exacto, exacto. Y de esa manera, pues, también obtienen acceso a la escala de impuestos que, pues, es un poco más a favor de uno que como residente extranjero. Porque como residente extranjero, pues uno tiene que pagar en cada dólar de ingreso que entran. Ok. Mayra Zambrano nos hace otra pregunta y dice, ¿influye en algo la declaración de este año si no se ha terminado de pagar los impuestos del año anterior? Sí, bueno, si tú trabajas con ABN, sí, va a tener un efecto en lo que tú reportas. Pero lo que yo les aconsejaría es entregar el formulario de tax basándose en lo que ha pasado por la cuenta bancaria, o sea, todos los ingresos que se pueden ver y todos los gastos que se puedan ver también. Y si hay algún ajuste, se puede hacer el próximo año. Pero es necesario pues estar al día con todos los formularios anuales. Ok, súper. Paulina nos pregunta que si trabajo un tiempo en tax y otro en ABN, ¿tengo que pagar los dos formularios? Sí, mira, es un solo formulario, pero tiene dos componentes muy apartes. Si tú lo haces a través de la aplicación gratis de MyGov, las áreas en las que tú puedes poner información son un poco limitadas. Pero normalmente si tú obtienes los servicios de un agente registrado de tax, pues esa persona va a ocupar un solo formulario, pero dos áreas muy apartes que requieren un poco más de información. Pero al mismo tiempo, pues esa persona pues te puede asesorar de mejor manera para que no sea tanto el impacto de las dos áreas. Ok, perfecto. Clara nos pregunta que si ha trabajado con taxi ABN y los ingresos anuales son inferiores a 18,200, ¿debe declarar igual el ABN? Sí, es necesario hacerlo. Eso se puede hacer a través de la aplicación gratis también. Hay una área donde tú puedes decir de que pues no es necesario entregar el formulario de tax. Pero es necesario que pues tú tengas 100% todas las entradas que han pasado por la cuenta bancaria para asegurarte de que no estés arriba de los 18,200. Ok. Enrique, hay otra pregunta de Ceci. Dice que cuando alguien tiene hasta 3 periodos en que no ha presentado declaración de impuestos, que si hay una multa asociada a eso y que si las multas son muy altas. Sí, mira, la multa entra si tú tienes un monto que está pendiente.
Si no hay un monto que está pendiente, pues solo va a haber un poco de interés que se tiene que pagar, pero no va a ser mucho. Las multas generalmente son de acuerdo, bueno, aplican desde el primer día en el que el formulario se tuvo que haber entregado. Y normalmente son alrededor del 10% del monto que se debe. Pero también está la multa y hay intereses y a veces hay otros costos también que la oficina del tax pone de acuerdo a lo que ellos han visto en cada caso. Pero generalmente hay multa e interés que se tienen que pagar. Ok, gracias Enrique. Acá tenemos un par de preguntas más. Espérame, dice Alex Moreno, dice... hola, Enrique, ¿me nos escuchas? Sí, sí, Rosario. Ok. Alex Moreno pregunta que si ha trabajado por ABN y Tax File Number, ¿cuánto valdría la asesoría para poder la asesoría? Sí, mira, eso entra dentro del paquete de los 165, tomando en cuenta los dos ramos de ingresos. Ok. Mauricio nos pregunta que existen deducciones las cuales no sea necesario tener soportes. Sí, bueno, los soportes son los recibos. Eso es pues lo que vale oro. De ahí, pues, para otras cosas donde no tienes recibo, por ejemplo, gastos que son abajo de $82.50, tienes que tener una lista de los gastos, qué tipo de gasto fue, cuándo se hizo el gasto y la cantidad, y para qué trabajo se utilizó ese gasto. Pero generalmente el límite son $82.50 de cada tipo de gasto. O sea, También, cualquier gasto por debajo de ese valor no necesita recibo. sí, así es. Okay. También, si todos los gastos que tú vas a reclamar son abajo de $300, tomando en cuenta todos los gastos, si es menos de $300, tampoco necesitas tener los recibos. Ok, listo. Hay otra pregunta que Clara nos hace, que en una de las diapositivas decía que se debe pagar 19 por cada peso, por cada dólar, perdón. 19 por cada dólar, que no entendió qué significa, cada 1000 o no sé cuál será la diapositiva. 19 por cada dólar. Por cada signo de pesos. Déjame ver, voy a regresar. Sí, ok. Eso es cuánto es lo que se tiene que pagar cuando uno gana entre $18,200 y $37,000. Okay. Pues sí, bueno, si tú trabajas ya sea con ABN o con número de tax, pues el 19%, si tú estás dentro de ese rango de ingresos, el 19% tiene que ser lo suficiente para cubrir el monto de tax al final del año. Espero pues que eso les dé un poco más de aclaración. Ok. Tenemos dos preguntas más. Ceci, ¿existe un mínimo de ABN que no sea necesario declarar o se hace desde los $100 recibidos? No, con el ABN es prácticamente la misma, los mismos requisitos que si uno trabaja con número de tax. Si tú no has llegado a los 18,200, pues no es necesario entregar el formulario, pero sí es necesario avisarle al oficina del tax de que tú no vas a entregar un formulario por esa razón, porque no has llegado a la cantidad mínima. Okay. Pero arriba de eso sí es necesario entregarlo.
Ok. Y la última pregunta, si no tienen más preguntas, yo creo que es posible, es de Sebastián. Sebastián nos pregunta, ¿es posible que devuelvan dinero de los gastos realizados por ABN o estos gastos solo sirven para disminuir el valor del tax a pagar? Sí, mira, estos gastos sirven en realidad para disminuir el valor del tax que se tiene que pagar. Si tú trabajas solamente con ABN, pero si tú trabajas con número de tax y ABN, a veces podemos utilizar el tax que se paga con el número de tax para cubrir lo de ABN dependiendo del nivel de ingresos. No siempre se puede usar de esa manera, pero está la posibilidad que sí se pueden usar. Ok, perfecto. Enrique, bueno, no, yo creo que ya no hay más preguntas. O no sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta. Mauricio nos hace una última pregunta y dice, si rento un carro para trabajar en Uber, ¿puedo deducir el valor del arrendamiento del vehículo? Sí, Mauricio, lo puedes deducir. Tienes que tener una factura del lugar donde tú lo rentas. Tiene que estar a tu nombre y tiene que ser durante el periodo del año fiscal. Pero sí, se puede, si tú necesitas rentarlo, se puede deducir. Súper, listo. Enrique, mil gracias. Si las personas te quieren de pronto contactar, ¿a dónde lo pueden hacer? O si quieres dejar tus datos para que las personas te puedan contactar directamente, ¿a dónde lo pueden hacer? Sí, claro que sí. Pues mira, les puse ahí mis datos de teléfono y de email para poder pues ponerse en contacto conmigo. Se los dejo aquí al final para que pues los puedan anotar si no han tenido oportunidad de hacerlo. Y pues prontamente también voy a estar lanzando una campaña a través de Facebook para darle más información a la audiencia en general acerca de los servicios que nosotros proveemos, porque vamos a estar en un periodo de expansión. Así es que, pues, por ahorita, número móvil o por email es la mejor manera de ponerse en contacto conmigo. Perfecto, súper. Bueno, no, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos y por toda la información. Pienso que ha sido demasiado útil para todos los asistentes al webinar. Estamos muy contentos pues con la información que nos dejas y si de pronto nos puedes compartir también la información de la presentación, bueno, nos la puedes mandar si quieres y nosotros la podemos compartir con las personas que hayan atendido el webinar. ¿Listo? Claro Entonces... que sí. Claro que sí, Rosario, pues encantado de poderlos asistir con esta sesión de información. Pues un saludo muy caluroso a todos los amigos de Latin Advisor y muchas gracias por la oportunidad. Espero que pues esta sesión les haya sido útil, pues que haya respondido ciertas preguntas que han tenido y pues si de una u otra manera pues les puedo ayudar, pues no duden en ponerse en contacto conmigo para poderlos asistir más. Así es que muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias a todos, chicos. Gracias por conectarse, gracias por su tiempo y estamos pues pendientes para un próximo seminario. Muy gracias. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Rosario. Gracias. Bueno, feliz tarde. Chao. Gracias, chao.